Bien, vamos a dar continuidad, por favor, al siguiente trabajo. El doctor Benjamín Pineda, por favor. Olvera. Muchas gracias a todos. Inicio mi trabajo, pues, es el análisis del efecto de las nanopartículas con lactato sobre la expresión de la proteína de choque térmico 70 y ligandos de NKG2D sobre células de glioma maligno. Bueno, como todos ustedes saben, el glioblastoma es el tumor más agresivo del sistema nervioso central. Es altamente proliferativo y es sumamente agresivo. El tratamiento estándar no ha cambiado en las últimas décadas, está basado en cirugía seguida de radioterapia y quimioterapia, principalmente basada en temozolomida. Y este esquema de tratamiento no se ha modificado y tampoco ha hecho grandes modificaciones en el tratamiento de estos tumores, ya que la sobrevida se mantiene más o menos en 14.6 meses de estos pacientes y no ha cambiado en las últimas, al menos en las últimas 3 décadas, no ha cambiado esta expectativa. Y esto se debe principalmente, pues, a que estos tumores son sumamente agresivos, proliferan, tienen una alta capacidad de proliferación, generan muchos vasos aberrantes, y de manera que hacen diferentes modificaciones metabólicas, pueden adaptarse a diferentes condiciones, y de manera que cuando crecen en medida desproporcionada, empiezan a generar diferentes nichos con diferentes gradientes de saturación de oxígeno dependiendo de la vecindad que tengan al vaso sanguíneo aberrante. De manera que se adaptan estas células al gradiente de oxígeno que están recibiendo y entonces empiezan a hacer un fenómeno conocido como reprogramación metabólica, o muchos de ellos que hacen el famoso efecto Warburg, donde pueden hacer glicólisis aún en condiciones oxidativas. De manera que entonces tenemos, digamos, poblaciones de células que tienen una tendencia más hacia un fenotipo oxidativo y otras células que tienen un fenotipo más glucolítico. Estas células glucolíticas que están más alejadas de la vecindad de los vasos, producen como un metabolismo de degradación de la glicólisis el lactato, el cual es expulsado a través de estos transportadores MST4, y este lactato puede ser recapturado por las células que están haciendo fosforilación oxidativa a través de estos transportadores MST1, y este lactato puede ser transformado por estas células a piruvato y continuar la fosforilación oxidativa, haciendo un fenómeno energético más eficiente, y este fenómeno, esta ayuda que se dan entre las células más hipóxicas y las células, digamos, más oxidativas, se conoce como simbiosis metabólica. Con esto en mente, nosotros en nuestro imaginario quisimos tratar de romper este fenómeno de simbiosis metabólica a través de la utilización de nanopartículas, que en una primera idea queríamos utilizar estas nanopartículas para bloquear estos transportadores. De manera que sintetizamos dos tipos de nanopartículas, unas que eran de titanio, las cuales tenían el lactato acoplado, con la intención de que al ser transportadas por el transportador se atoraran y bloquearan estos transportadores, y otras nanopartículas que pudieran ingresar y liberar el lactato al interior de la célula tumoral, con la intención, pues, de bloquear el otro transportador. Eso fue en la primera idea que teníamos. Hicimos la síntesis, la caracterización de estas nanopartículas, los perfiles de liberación de lactato que tenían, y lo que observamos, pues, es que las nanopartículas ambas, en un inicio pensábamos que se iban a quedar sobre la superficie atoradas en los transportadores, lo cual no sucedió, y contrariamente ingresaban libremente a la célula, ambas nanopartículas, con lactato, sin lactato,
de titanio o de sílice, ingresaban libremente a la célula, pero algo que nos llamó mucho la atención es que las nanopartículas que liberaban lactato hacían cambios en la morfología ultraestructural de las células que nos indicaban cierto grado de estrés en el retículo endoplásmico, además de otras alteraciones que más adelante les voy a mencionar. Obviamente vimos que las nanopartículas eran eficientemente captadas, lo hicimos a través de citometría de flujo. También en las micrografías se puede observar cómo estas células se llenan de nanopartículas al interior y esta captación de nanopartículas pues hace que cambie su complejidad interna y su tamaño, el cual pudimos determinar a través de citometría de flujo. ¿Qué es lo que pensamos que estaba sucediendo? Pues que estas nanopartículas estaban generando condiciones estresoras sobre las células. ¿Y qué sucede cuando una célula, de este tipo de células tumorales entran en estrés? Por diferentes condiciones pueden entrar en estrés, ya sea condiciones ambientales, metabólicas, por inducción de los mismos oncogenes. La terapia que se da, la radioterapia, la quimioterapia, pues inducen estrés celular. Y lo que hacen las células en un inicio, pues primeramente entran en autofagia para tratar de no consumir el agente que esté agrediéndolas. Empiezan a reciclar sus proteínas, empiezan a cambiar la síntesis de proteínas. Se nota el retículo endoplásmico empieza a sintetizar nuevas proteínas para tratar de adaptarse. Generalmente entran en autofagia como un mecanismo de resistencia. Posteriormente, si este estímulo persiste, entonces las células empiezan a adaptarse, a hacer reprogramación celular, a modificar su epigenética para tratar de adaptarse a las condiciones ambientales estresoras. Y entonces empiezan a hacer, entre otros fenómenos, pues estos fenómenos de adaptación metabólica. Y si no pueden controlar el estresor a través de todos estos cambios, pues empieza la inducción de muerte celular, generalmente a través de apoptosis. En este proceso de adaptación de la célula, algunas de las proteínas que se liberan como respuesta al estrés, pues se liberan generalmente se expresan y se liberan proteínas de choque térmico, principalmente proteínas HSP70 y ligandos que son reconocidos por células NK, las cuales al expresarse sobre la superficie de la célula tumoral, dan una señal de reconocimiento a la célula NK para que pueda inducir la muerte celular. De manera que el solo generar estrés en la célula promueve la muerte inmunogénica a través de la expresión de estos receptores que son reconocidos por las células NK. Teniendo esto en mente, pues nosotros nos planteamos la hipótesis de si el tratamiento con estas partículas de sílice cargadas con lactato pudiese aumentar la expresión de HSP70 y de ligandos de NKG2D sobre las células tumorales de glioma C6, que fue el que utilizamos, y si este tratamiento con estas nanopartículas pudiese aumentar la sobrevida en un modelo in vivo de glioma. Pues básicamente nos planteamos el objetivo de evaluar el efecto que tenían estas nanopartículas sobre la expresión de estas moléculas y la sobrevida de los animales. Para eso utilizamos diversas metodologías para ver la ultraestructura celular. Vimos diferentes parámetros de inducción de muerte, la expresión obviamente de la proteína HSP70, de los ligandos de NKG2D, y hicimos el análisis de sobrevida de los animales que tratamos con estas nanopartículas. ¿Qué fue lo que nosotros observamos? Bueno, en las células control, pues podemos observar los organelos perfectamente conservados, el núcleo, el retículo endoplásmico, algunas mitocondrias. Lo que observamos cuando estas células son tratadas con estas nanopartículas de sílice, observamos, como les mencionaba, que pueden ingresar libremente a la célula, se llenan de
de estas nanopartículas. Sin embargo, no vemos alteraciones en los organelos. Simplemente se depositan, se acumulan, y lo que sí se puede observar es que algunas de ellas son endocitadas y quedan en estos cuerpos vesiculares con las inclusiones de las nanopartículas. Contrariamente, cuando las células se administran con las nanopartículas que liberan el lactato, observamos cambios ya en los organelos, vemos condensación de la cromatina en el núcleo, vemos la formación de estos cuerpos apoptóticos que se generan, y vemos, sobre todo, lo que nos llamó mucho la atención, dilatación del retículo endoplásmico, lo que nos está indicando que está sucediendo el fenómeno que les comentaba anteriormente. Cuando vemos lo que sucede, la muerte celular que se induce con estas nanopartículas, las células que se fueron tratadas con las nanopartículas sin lactato, pues sí generan cierta muerte celular, alrededor del 30% de muerte, entre apoptosis y necrosis, pero en contraste, las células que fueron tratadas con las nanopartículas de sílice que liberan lactato, prácticamente todas se van a apoptosis. Cuando buscamos la formación de cuerpos vesiculares ácidos al interior de la célula, por citometría de flujo, vemos que ambas nanopartículas, como vimos también en las micrografías, ambas nanopartículas generan estos cuerpos vesiculares ácidos por la endocitosis que hacen de las nanopartículas. Sin embargo, cuando vemos la expresión de la proteína LS3, que es una proteína que está asociada a la autofagia, observamos que el principal aumento lo encontramos cuando tratamos a las células con las nanopartículas que liberan el lactato. Al ver la expresión de HSP70, tanto con ambas nanopartículas observamos tanto a las 24 como a las 48 horas aumento en la expresión de las proteínas de choque térmico 70, y esto seguramente no es que sean tan inocuas, el que la sola nanopartícula genera cierto estrés, también induce la liberación de HSP70, pero cuando vemos la expresión de ligandos de reconocimiento de NCAS, como son MIC-A y MIC-AB y ULBP3, observamos que el tratamiento de las células con las nanopartículas que liberan el lactato aumenta la expresión, pues prácticamente al doble de lo que se puede, de la expresión basal que tienen. Cuando vemos ya en el tumor intracerebral de las ratas que fueron administradas, observamos, bueno, pues las células, la histología clásica de los glioblastomas, con células con diferentes morfologías, células empalizadas, diferentes vasos sanguíneos, como les comentaba. Misma morfología que observamos con el tumor que fue tratado con las nanopartículas de sílice, y lo que sí observamos aquí es que estas nanopartículas se acumulan en el sitio de la inyección, son captadas por las células tumorales, pero en la morfología de las células tumorales se mantiene prácticamente sin cambios. Lo que no sucede cuando las ratas son administradas con las nanopartículas que liberan lactato. Como pueden observar, la morfología es completamente diferente. Podemos incluso observar algunos núcleos ya en apoptosis, y cómo pues muchas de estas células están como en un proceso de muerte celular. Al ver el análisis de sobrevida, pues no observamos cambios estadísticamente significativos en la administración con las nanopartículas sin lactato, pero observamos pues prácticamente más del doble del aumento de la sobrevida cuando se administran las ratas con las nanopartículas que liberan el lactato. Y bueno, pues con estos hallazgos pues podemos discutir que la liberación de lactato al interior induce estrés del retículo endoplásmico, favorece la expresión de estos ligandos activadores de células NK,
Y esto probablemente en conjunto con el efecto citotóxico que hacen las nanopartículas, pues promueve el aumento en la sobrevida de las ratas portadoras que tienen el glioma maligno intracerebral. Sin embargo, pues consideramos que sí requerimos más experimentos que permitan evaluar el efecto final que tienen estas nanopartículas sobre todo el microambiente tumoral y sobre todo sobre las células infiltrantes del tumor y particularmente pues las células NK, que son las que nos interesan. Los tumores cerebrales primarios representan solamente el 2% de las neoplasias en la población adulta, lo cual ciertamente es una cifra que podría considerarse como muy reducida. Como ya vimos el trabajo del doctor Bernardo Cacho, el glioblastoma es en cuanto a números casi insignificante. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los tumores cerebrales en los adultos se presentan en el periodo de mayor productividad, esta cifra reviste una gran importancia. Dentro de estas neoplasias, sin duda el glioblastoma multiforme es el que representa uno de los mayores desafíos médicos desde hace décadas. Pese a ser la neoplasia cerebral maligna más frecuente y a la que quizás ha sido objeto de estudio de un mayor número de protocolos de investigación en los últimos años, los avances clínicos en su tratamiento siguen siendo limitados. La Organización Mundial de la Salud, en su clasificación de los tumores del sistema nervioso central publicada en el 2021, recomendó suprimir el término multiforme del nombre del tumor, dejándolo simplemente como glioblastoma. Esta modificación se basa en estudios de biología molecular que han descartado su supuesta variabilidad. Se trata en realidad de un tumor único con un comportamiento biológico, morfológico y molecular bien definido. No obstante, se ha mantenido el acrónimo GBM. Sin duda, la biología molecular ha servido para entender de mejor manera esta neoplasia y ha contribuido para generar nuevas líneas terapéuticas y lograr un mejor control de la enfermedad por un mayor tiempo. Por citar solo un par de ejemplos, hoy conocemos la existencia de la famosa MGMT, que es la metilguanin-metiltransferasa. Es una enzima reparadora del DNA en las células neoplásicas, es decir, su presencia representa una mayor resistencia celular al manejo con quimioterapia, en particular la temozolomida, principal herramienta médica con que se cuenta para el manejo adyuvante de este tumor. Este medicamento, al ser un alquilante, introduce grupos metilo en bases específicas del DNA, causando errores en la replicación de las células neoplásicas, generando la deseada apoptosis. Pero la MGMT repara ese daño generado por la temozolomida, de tal suerte que se considera, cuando está expresada, un factor de mal pronóstico. El otro punto es la enzima llamada isocitrato deshidrogenasa 1, la famosa IDH1. Esta se encarga de catalizar la conversión del isocitrato a alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs, o sea, producir más energía en las células neoplásicas del glioblastoma. Por lo que cuando esta IDH1 se encuentra mutada, o sea, no expresada, representa un signo de mejor pronóstico. De hecho, la OMS, en esta nueva clasificación, considera esta variedad de tumor ya no como un glioblastoma, sino como un astrocitoma grado 4. El glioblastoma en la actualidad entonces se conoce aquel que solamente tiene la variedad mutada de esta enzima, lo que explica su alta agresividad. Finalmente, y el objeto del trabajo actual, el lactato en las células del glioblastoma curiosamente juega un papel crucial en varios procesos que favorecen el crecimiento tumoral y la resistencia al tratamiento, dado que promueve las siguientes funciones. Sirve como una fuente de energía alternativa, como ya lo vimos, es decir, se produce mediante glucólisis anaeróbica, por lo que se genera en grandes cantidades en las células tumorales que tienen mayor actividad glucolítica y es utilizado por las células que tienen un mayor metabolismo oxidativo, lo que ya habíamos hablado, escuchamos del fenómeno de Warburg. Establece entonces una simbiosis entre ambas líneas celulares. El lactato también funciona como un regulador del microambiente tumoral, dado que al acidificar el entorno reduce la efectividad de la respuesta inmune contra la célula tumoral. Es además un excelente inductor de la angiogénesis, con lo que se incrementa la oxigenación de las células tumorales. El lactato también tiene un efecto directo inhibitorio sobre los linfocitos T y las células dendríticas, facilitando entonces al glioblastoma evadir el sistema inmunológico. Y finalmente,
fortalece el metabolismo energético de las células del tumor, generando una mayor resistencia a la quimioterapia. Y dicen, bueno, ¿cómo es que se les ocurrió meterle algo que es positivo para la célula neoplásica para destruirla? Con todas estas acciones tan favorables del lactato, es difícil entender pues cómo su exceso puede afectar la biología o la biología molecular de estas células. El doctor Benjamín Pineda Olvera y su grupo de trabajo idearon una ingeniosa manera de alterar este metabolismo del lactato en las células del glioblastoma, introduciendo nanopartículas cargadas precisamente con esta sustancia, esperando que su alta concentración intracelular, en lugar de tener los efectos benéficos en la célula tumoral ya conocidos, condicione, lo que así observamos, una dilatación del retículo endoplásmico con la consecuente apoptosis prematura, logrando así limitar la agresividad del tumor. En este interesante trabajo, los autores lograron demostrar que las células tratadas con nanopartículas cargadas con lactato expresaban con mayor intensidad el marcador HSP70, incrementando la autofagia en las células tumorales mediante dos mecanismos principales. El primero, la potenciación de la proteína Beclin-1, que es esencial para el proceso de la autofagia, y el segundo, la inhibición de la proteína mTOR, uno de los principales factores que reprimen la autofagia en condiciones normales. Si bien estamos muy lejos de encontrarle una aplicación clínica terapéutica a este trabajo, sin duda representa un eslabón más en la larga cadena que nos llevará finalmente al control efectivo de esta agresiva neoplasia. Por lo que a nombre de la Academia Nacional de Medicina de México, doctor, le doy la más cordial bienvenida a su seno, instándolo a que continúe con esta labor que sin duda contribuirá al fortalecimiento de la atención médica de nuestro país. Bienvenido, doctor Pineda Olvera. Muchas gracias. Felicidades al doctor Pineda. Bienvenido a la academia.